La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La predestinación. Vamos a estudiar en relación a la predestinación, al calvinismo. Vamos a estudiar un poquito acerca de lo que es el calvinismo. No necesariamente me voy a meter en el calvinismo, sino más bien voy a estudiar la palabra de Dios. Y al que tenga oídos para oír, que oiga. El calvinismo, dentro del calvinismo hay falsa doctrina que tiene que ver con, no falsa doctrina, sino más bien falta de conocimiento pleno en el Señor. Yo todavía no lo sé todo, pero como siempre lo digo, así como el Señor me va enseñando, yo lo voy compartiendo. El problema siempre de las doctrinas es el orgullo. ¿Ok? Si tú eres calvinista, tú crees en la predestinación, es bíblico. Y si tú crees en la elección, es bíblico. Pero tú miras mal a los evangélicos, a los que no son como tú, calvinistas. Lo más probable es que no eres salvo. Ahora vamos a identificar lo que es la salvación. Porque todas las personas, sin excepción, católicos, testigos de Jehová, bueno, los testigos de Jehová, si hay alguna diferencia en relación a la salvación, pero casi todos evangélicos, católicos, creen en relación a la salvación, tienen puesta la mirada solamente en la otra vida y no en esta vida. La salvación, hermanos, es ya, tú puedes obtener la salvación ya ahorita y como consecuencia la puedes perder. Por eso yo les digo que el calvinismo en relación a la salvación, de que no se pierde, la salvación se pierde aquí en la tierra. La puedes obtener y la puedes perder. Ahora, algo dentro de lo que se enseña mal es en relación a lo que Cristo comenzó, lo que Dios comienza, lo que nuestro Padre comienza, lo termina. Si ya el Padre mandó al Hijo para salvar, Él vino para salvar a todos, ¿ok? Pero no todos creen en Él. No todos son de Cristo, pero todos son de Jehová, porque por todos murió Cristo. Entonces los que no creen en Cristo son castigados aquí y en la otra vida. Son castigados también. Pero la ira de Dios no es para siempre. ¿Okay? Hay un tiempo en donde Cristo, Jehová, nuestro Padre, le arrebata todo a Satanás. ¿Ok? Porque toda la gloria es para Él. En nosotros se glorifica el Padre. Entonces, cuando viene Cristo, solamente se glorificó en los que creyeron en Cristo. No se glorificó en los fariseos, en los saduceos, no. Se glorificó en los que creyeron en Él. ¿Ok? Sobre todo en Cristo, ahí está el ejemplo. Pero eventualmente, todo ser humano va a ser salvo. Eso es otro estudio. Acuérdense, eso está escrito en Jonás. Hay una generación en donde todos son salvos, pero esto es después de la venida de Cristo, de la segunda venida. O sea, viene Cristo, se predica el evangelio. Ya las personas que no estuvieron con Cristo estuvieron en el infierno, pero una vez que pasa el milenio, Satanás había estado atado, es suelto una vez más. Entonces ya una vez que todas las personas miraron, o sea, todas las personas van a creer en el Mesías, todas sin excepción, todo ojo le verá, mas no todos van a ver al Padre, esa es la diferencia.
Entonces, una vez que es suelto Satanás otra vez, le arrebata todo, ¿ok? Entonces, vamos a lo que estamos hablando de calvinismo, arminismo, los escogidos de Dios, los predestinados, la salvación y la condenación. La salvación comienza ya aquí, ¿ok? Vamos primero con lo que es condenación, para que vean cómo en realidad la condenación ya es aquí. Hay dos personas que son sacrificadas, no sacrificadas, que son condenadas a muerte en la cruz, aparte de Cristo, uno a la izquierda y uno a la derecha. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, fíjense bien, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. O sea, aquí ya hay infierno, ¿ok? Esta es condenación. Estaba colgado en la cruz. Esa es condenación. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos. Ya desde aquí se padece, ¿ok? Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjense, él creyó que iba a regresar en su reino. Entonces Jesús le dijo, ok, a lo mejor en unos 2000 años vengo con mi reino. No, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pilato le dice, ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué no me contestas? ¿Qué no sabes que tengo autoridad para quitarte la vida o para perdonártela? Y Cristo le dice, no tienes más autoridad más allá de la que te fue dado por mi Padre. Entonces también le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Dice, tú lo dices. Entonces dice, mi reino no es de este mundo. ¿Ok? Mi reino no es de este mundo. El reino de Cristo es espiritual. Entonces, ¿cómo puedes vencer al mundo si el reino de Cristo es espiritual? Con la palabra de Dios, creyendo al Evangelio y orando. Cuando tú oras y cuando tú te llenas de la palabra de Dios, entonces tienes poder. Entonces ya no eres tú, ya es el Padre obrando en ti. ¿Ok? Vamos a hacer una exégesis. Yo les voy a dar nada más los versículos. Vamos a leer bastante palabra de Dios. Para que vean lo que son los predestinados. Nosotros podemos ver quiénes son los predestinados. ¿Ok? Se los voy a decir en simples palabras. Dios es justo. Dios es bueno. Dios es misericordioso. En este mundo hay personas que viven, entre comillas, materialmente, físicamente, muy bien. Se dan sus buenos agasajos, sus buenas comidas, se pasean, tienen libertad financiera, tienen muchas cosas. Como ya ellos tienen tantas cosas, el Señor, nuestro Padre, predestinó que Él se iba a manifestar a los que no tuvieran nada, a los pobres, a los que sufren, a los que lloran, a los que son, vamos a decir, ahorita, por ejemplo, un homeless, un vagabundo, una persona que es despreciado, una persona que no tiene nada. A eso se les presenta el Señor. ¿Ok? Entonces, con la palabra de Dios, se nos da la palabra de Dios. ¿Ok?
Pero aún las personas más pobres, no todos reciben al Señor. Porque, ¿qué impide eso? El orgullo. El orgullo impide eso. Entonces, para poder llegar al Señor, necesitamos ser humildes. Ahora, ¿cómo nos entra la humildad? Si escuchamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica, ¿ok? Nos ayuda a ser humildes, ¿ok? Entonces, sí es bueno que una persona escuche la palabra de Dios, ¿ok? Está escrito que la palabra de Dios tiene poder para obrar en las personas. Ahora, ¿qué pasa si una persona nunca ha escuchado la palabra de Dios? Bueno, lo más probable es que esa persona sufra. Entonces, los últimos en este mundo van a ser los primeros. ¿Ok? Ahora, pueden ser los primeros aquí, ya. Por ejemplo, yo me considero de los primeros. ¿Por qué? Porque el Señor, yo le doy gracias a Dios que me tuvo por justo. Que me tuvo, no que yo sea justo, porque nadie lo es. Que Él me haya justificado con su gracia. Entonces, cuando no era nadie, cuando fui despreciado, cuando fui, pues sí, despreciado del mundo, el Señor me llama. Cuando yo no tenía nada. Entonces, así lo predestinó el Señor. ¿Ok? So, fíjense bien cómo la misma palabra nos enseña. Ahora, ¿nosotros podemos escoger? Sí, sí. Nosotros podemos escoger. Es por eso que el calvinismo en sí, cuando dicen, tú no puedes hacer nada, el Señor dice que nosotros podemos escoger. Y les voy a dar el versículo. Entonces, tú escoges para que Dios sobre en ti. Ya una vez que tú escoges que Dios sobre en ti, entonces ya Dios sobre en ti. Entonces ya no eres tú, ya es el Señor poniendo en ti el querer y el hacer. Pero sí, en la carne podemos elegir. ¿Ok? So, fíjense, vamos a las lecturas. Primera de Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, imagínate, viene una señora viuda, una viuda en el tiempo de Cristo no era nadie. Su palabra no valía, su palabra no contaba, no valía, era como un animal, era como un perro, una mujer no contaba. Entonces, los huérfanos igualmente. Entonces, a esta mujer que era viuda se le muere su hijo. ¿Okay? Entonces, viene mucha gente con ella cuando vienen a llevar al hijo, a enterrarlo, y Jesús la ve, y Cristo, que es misericordioso, le dice, no llores, no llores. Y le resucita a su hijo. Le da a su hijo para atrás. Ella, que era pobre, que era viuda porque no valía nada, y aún perdiendo a su hijo, ella fue glorificada. Ella vio la gloria de Dios. Imagínate cómo se sintió esa mujer que no era nadie y que perdía lo que más se llamaba, su hijo. Ella fue glorificada. Y Jesús fue glorificado también. Y el Padre fue glorificado. Entonces, fíjense bien. Dios hace una elección, pero también nosotros tenemos que elegir. ¿Ok? Entonces, ¿cómo elegimos? Creyendo el Evangelio. Cuando tú crees el Evangelio,
recibes el Espíritu Santo. ¿Para qué? Aquí está. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ese misterio que estaba oculto en los libros escritos, la gente no los entendía. A través del Espíritu Santo ahora los podemos entender. Pablo lo explica. Pedro explica. Entonces la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, esta sabiduría viene a través del Espíritu Santo. O sea, Dios predestinó darles el Espíritu Santo a las personas que no tienen nada, a los pobres. Entonces el ser pobre en este mundo es una bendición. Es una bendición. Efesios 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. 8:30 Romanos. Y a los que predestinó, o sea, a los pobres, a los que son como niños, a estos también llamó. Y a los que llamó, ahora, muchos son los llamados, ¿se acuerdan? Muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿ok? Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo los glorifica? Cuando nosotros damos fruto en amor, nosotros estamos glorificando al Padre, pero también el Señor nos está glorificando a nosotros. Cuando nosotros tenemos paz, estamos glorificando a nuestro Padre, pero también le estamos enseñando al mundo a la gloria que Dios nos da. O sea, el amor de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios, la fe en Dios, todo eso es para gloria de Dios, pero también para nosotros, a través de Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 17. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. Ok, ahí está. Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Fíjense bien, la salvación se pierde, ¿ok? Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ahora, fíjense bien, vamos a Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Se fijan? Nosotros escogemos también. Les voy a dar versículos en donde Dios, el Padre, escogió a Cristo para que Él fuera sacrificado y darnos vida juntamente con Él.
Les voy a dar versículos también en donde cómo nosotros también debemos de escoger. Aquí este es uno de ellos. Escoge pues tú la vida o la muerte, la santificación o la maldición, la bendición o la maldición. Salmo 119:30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Cristo es la verdad. ¿Tú escoges poner la mirada en Cristo o tú escoges poner la mirada en el mundo? Tú escoges. Cuando tú escoges poner la mirada en Cristo Jesús, eso es lo que necesitas hacer. Poner la mirada en Cristo Jesús, en su obra, en su sacrificio. Cuando tú haces eso, entonces Dios, el Espíritu Santo, que está en ti, obra. Ahí es en donde ya no eres tú, para que no te gloríes. Ahí sí, pero tú tienes que poner la mirada en Cristo. Si tú no pones, tú dices, Dios que obra en mí, y haces lo que quieres, entonces tú dices, no, pues de todo modo yo ya soy predestinado. Como estoy yendo a una iglesia calvinista, yo ya soy predestinado, ya soy salvo. Y no es así. Tienes que poner la mirada en Cristo Jesús y no despegarla. ¿Cuándo pierdes la salvación? La salvación es por fe. No entiendo yo por qué siempre. Bueno, sí lo entiendo. Tiene que ver con el orgullo. Una persona dice, bueno, pero si tú la recibes por fe, entonces ¿cómo la vas a perder por obras? No. Y yo digo, bueno, en realidad es simple. Si nosotros la recibimos por fe, ¿cómo se pierde? Cuando empiezas a pensar que eres salvo por las obras. Así de simple. Hay gente que piensa que es salva porque está congregada en una iglesia calvinista. Solo porque se está congregando. No, nosotros somos salvos por creer el Evangelio. Por creer que Cristo es el Hijo. Es tan simple que un niño lo entiende. Hijo, hijito, tú eres salvo si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió por ti y Él resucitó. Y un niño te dice, gloria a Dios, Él cree. Entonces hay que mantenerse ahí. ¿Cuándo lo pierdes? Cuando empiezas a juzgar a las personas porque hacen obras. Por ejemplo, no, el católico no es salvo porque le pide a la Virgen María, son idólatras. Ok, si tú recibiste la gracia de Dios por fe, ¿por qué condenas a los católicos en sus obras y no en su fe? Si tú eres salvo por la fe en Cristo Jesús y un católico cree en Cristo Jesús, entonces, sí, pero la Biblia dice que los católicos, que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿quién es idólatra? El que pone la esperanza, el que quita los ojos de Cristo, el que pone la esperanza en otras cosas para salvación, para salvación. Entonces, yo no dudo, yo no estoy justificando lo que se hace mal en la Iglesia Católica, no lo justifico, pero en la Iglesia Católica se lee la palabra de Dios. Y yo cuando yo era católico, yo ya creía que Jesús era el Hijo de Dios. Y por lo tanto, yo ya había recibido el Espíritu Santo, pero la misma, vamos a decir, pero yo no era discípulo del Señor. Una vez que el Señor me llama para ser discípulo, entonces el Señor me abre el entendimiento para entender las Escrituras. Esto así es. Salmo 105:43. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Ok, ¿de dónde nos saca el Señor? De la esclavitud del pecado y como consecuencia del sufrimiento. Tenemos que sufrir, sí. Tenemos que llorar, sí, para llegar al Señor, pero no es para siempre.
nosotros nos podemos gozar en las tribulaciones. Por un periodo de tiempo viene la tribulación, nosotros tenemos la mirada en Cristo Jesús, nos gozamos, y cuando nosotros, mientras no quitemos la mirada de Cristo Jesús, entonces ahí se manifiesta la gloria de Dios. Ahí precisamente, así como por ejemplo, yo no estoy diciendo que no te va a venir una tribulación, pero el ejemplo más claro que yo pongo siempre es el de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos amaban a Jehová, amaban al Padre. Entonces a ellos les dijeron que tenían que adorar a una imagen. Y ellos dijeron, no, yo no lo voy a hacer, nosotros no lo vamos a hacer. Entonces les vino la tribulación, ¿ok? Los vamos a echar en el horno de fuego. Esa es tribulación. Entonces dijeron, bueno, el Señor, si Él quiere, nos salva, y si aún morimos, no le hace, está bien. Pero nosotros no vamos a adorar a ninguna imagen, nosotros solamente adoramos a nuestro Padre Dios. Ellos fueron echados en el horno de fuego, y ahí se manifestó la gloria de Dios, la gloria del Padre. ¿Quién estaba ahí? Cristo Jesús estaba con ellos. El ángel de Jehová estaba con ellos. Entonces dice, no veo 3, veo a 4, dice el rey. Ahí estaba el Señor. Entonces, esa es salvación. La salvación comienza aquí, ya, ahorita, ahora. Salmo 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Tú eres la nación, el pueblo que Él escogió como heredad para sí, como heredad para sí. ¿Entiendes eso? La heredad para sí. Nosotros somos la heredad del Señor. Salmo 65:4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. ¿Cómo conquista, cómo se gana el corazón un hombre de una mujer? La atrae, la atrae. Dice, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Y qué hay en ese templo? Amor, paz, benignidad, paz, fe, mansedumbre, dominio propio. Lo mejor, lo mejor. Deuteronomio 7, 6 al 11. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros, fíjense bien, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. ¿Se fijan? El más insignificante de todos los pueblos. Es lo que les acababa de decir. Sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Cristo guardó los mandamientos del Padre. El pueblo que hizo no guardó su pacto, pero como Cristo sí guardó todos los mandamientos del Padre, entonces a Él le pertenecen hasta 1000
generaciones, ¿ok? A Cristo Jesús. Entonces, como a Él le pertenece 1000 generaciones, entonces el que ponga la mirada en Jesús, cualquier generación que sea, desde el tiempo de Adán hasta el último que haya aquí en la tierra, y ponga la mirada en Cristo Jesús, es salvo. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. En persona lo da. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. ¿Qué dice Cristo Jesús? Cristo, Señor, ¿qué hacemos? Cree en el que Él ha enviado, o sea, cree en mí. ¿Qué más? Ama a tu prójimo. ¿Ok? No te justifiques con tus obras. Recibe el sacrificio de Cristo Jesús por fe de que Él ya pagó todas tus iniquidades, todas tus vergüenzas. Lo que tú sabes que has hecho mal y que te avergüenza para con Dios. Tú haces eso, el Señor te da su espíritu, pero al espíritu hay que estar despierto, porque hay mucha gente que tiene el espíritu y no hace nada. Están ahí, ¿no? O sea, entristecen al Espíritu Santo. Fíjense bien. Esto es una símil, algo, son versículos que tienen que ver del mismo subject, de lo que estamos hablando. Fíjense bien. ¿A quiénes predestinó el Padre? Fíjense bien. Viendo la multitud, Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ok? Los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué va a hacer la persona? Tiene que ser pobre en espíritu, o sea, tiene que ser humilde. ¿Ok? Bienaventurados los que lloran. Es necesario sufrir, es necesario llorar, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué lloran? Por muchas cosas. Imagínate una madre que no conoce a Cristo y no tiene para darle de comer a sus hijos y se le mueren. Una mujer, ¿cómo no va a llorar cuando su hijo se le muere y no conoce a Cristo? Ellos son los primeros. Mucha gente piensa, no, pues imagínate, nunca conocieron a Cristo, pues están en el infierno. No, los últimos aquí en la tierra serán los primeros. Ellas son las primeras, las que sufrieron. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tierra que tiene preparada el Señor. Ya ahorita nosotros tenemos eso a través del Espíritu Santo, pero hay un cuerpo, el que nadie ha visto, el que vamos a tener, un cuerpo en donde ya no muere. ¿Ok? Ese no lo hemos visto todavía. Fíjense bien. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Tantas personas que injustamente, por ejemplo, por decir aquí, simplemente algunas personas por ser negros los matan. La misma policía, yo no digo que todos,
pero los persiguen, especialmente las personas que son racistas y los odian y los matan y luego va la policía y los enjuician y salen libres. Eso es una. Pero sobre todo, ¿quién hace eso? Satanás. Satanás hace eso. El verdadero enemigo no es un policía, no es un racista. El verdadero enemigo es Satanás y sus demonios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. La gente nos va a acusar con mentiras, ¿ok? La gente nos va a ver mal, la gente del mundo nos va a ver mal, o los religiosos nos va a ver mal porque predicamos a Cristo. La gente siempre va a enojarse cuando le predicamos a Cristo. Y muchas veces ellos se enojan porque, por ejemplo, lo toman personal porque se les habla mal de sus profetas, de sus falsos profetas. Se enojan, nos odian. Entonces, fíjense, aún personas cristianas nos aborrecen porque predicamos a Cristo, imagínate. Hay católicos que nos aborrecen, hay católicos que a mí me aborrecen, porque predico a Cristo. O sea, eso no cabe, eso no. Inclusive yo muchas veces predicando, a veces le pregunto a la gente, oiga, ¿usted es cristiana? No, dice, yo soy católica. Por Dios, le digo, pues usted es cristiana, pues que entonces hay mucha, fíjense, por un lado es bueno y por otro lado, o sea, no me he encontrado una persona que conozca la doctrina católica. Una persona no me la he encontrado que sepa cómo es la salvación. Por ese lado está bien, porque se le puede predicar a Cristo para que entienda lo que es la salvación. Por el otro lado, muchas veces, la gente que ni va a misa es la que más alega. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, yo antes era católico, ¿verdad? Yo iba a misa, eso no me justificaba. Yo me confesaba, yo comulgaba. Entonces ahora que ando predicando el evangelio, los que más alegan, o sea, los que más se ponen en contra, son los que yo a veces le digo, oye, si tú ni a misa ibas. O sea, ahora tú te enojas conmigo porque ando predicando a Cristo y ahora te crees muy católico. Pues si nunca ni ibas a misa, es más, ni vas a misa y te dices que eres bien católico, o sea, para que vean la hipocresía, la falta de... Ese es Satanás obrando en las personas. O sea, como diciendo, yo soy católico, esa es la religión de mis padres. Oh, ¿de veras? ¿Y vas a misa? Bueno, tú sabes. Oh, y eres católico, ok. ¿Y cómo eres salvo? ¿Cómo es la salvación según el catecismo? Portándose bien. No, eso no dice el catecismo. El catecismo no dice eso. O sea, ¿para qué ser hipócrita? Ni siquiera sabes cómo te salvas. Católicamente. Entonces, ¿para qué ser hipócritas? Por eso se necesita ser manso y humilde. Cristo lo dijo. Sean como yo, manso y humilde de corazón. ¿Ok? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Dice Lucas, en Lucas 6,
Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados seréis cuando los hombres los aborrezcan y se aparten de sí. Nos dan la vuelta. Hay personas que nos ven, ¡ay, ahí viene! Y se dan la vuelta. Dice, y los vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí, ahí es en donde nos debemos de gozar. Esa es tribulación. Porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Eso hicieron con Jeremías, con Isaías, con Malaquías, con todos los profetas hicieron eso. Fíjense bien, cuando yo les leí, escoge tú el bien o el mal, en el contexto habla de la idolatría. Fíjense bien, esto es idolatría. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tienen vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentarán y llorarán. Ay de vosotros cuando todos los hombres, y no el Señor, hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Okay? Ahora, fíjense bien. ¿Por qué les digo yo que la salvación comienza ya ahorita? ¿Ok? Fíjense bien. Les voy a dar 3 ejemplos, que de hecho hay creo que hasta 4. Lucas 18 del 35 al 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callara. Pero fíjese, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? ¿Se fijan? Que sí es necesario que nosotros... Jesús de repente viene y sana a alguien, pero también el Señor pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Te ha salvado. No le dijo, ok, hijo, para la otra vida, cuando te mueras, te vas a ir al cielo. No. Ahí mismo lo salvó. Le dio luz a sus ojos. ¿Qué ha hecho el Señor con nosotros? ¿Qué hizo el Señor conmigo? El Señor abrió mis ojos porque yo era un ciego. Yo andaba perdido, yo andaba en tinieblas. Yo he hablado siempre con mi padre, pero andaba en tinieblas. Entonces el Señor viene, me rescata, me saca de la oscuridad de las tinieblas y me dice, ven hijo, sígueme, sígueme. Yo le preguntaba, yo cuando oraba con el Señor, a mí me enseñaron una oración de niño en el seminario. Nos decían siempre esta oración que hacía Samuel, la oración de Samuel, cuando el Señor le habla a Samuel siendo un niño y él pensaba que era el sacerdote, entonces él venía con el sacerdote y le decía, heme aquí, Señor, y dice, yo no te hablé. Y eso pasó 3 veces, entonces le dice, es el Señor el que le habla, dice, si te vuelve a hablar, dile, he aquí, Señor, que tu siervo escucha. Yo oraba siempre eso, he aquí, Señor, que tu siervo escucha. Y el siervo escuchaba y decía, sígueme, pero yo no lo seguía.
precisamente por mis pecados, sin comprender que en realidad mis pecados eran borrados ya en Él. Él ya no tenía en cuenta mis pecados. Yo quería ser bueno para seguir al Señor. Y en el momento que le dije, ok, Señor, que pasaron años para yo seguirlo, cuando yo lo sigo al Señor, ahí es cuando el Señor me abre totalmente mis ojos y mis oídos para escuchar. Y recibo precisamente la bendición, el sello de mi Padre para glorificarlo. Es por gracia. Nadie es bueno. ¿Ok? Nosotros somos salvos. Si tú andas en oscuridad, fíjate bien, si tú andas en el pecado y no lo puedes dejar, si tú no puedes amar a tu prójimo, pídele al Padre, Señor, Hijo de David, ten piedad de mí, abre mis ojos, Señor, abre mis ojos, Padre, para que el Señor se manifieste en ti y el Señor haga. Lean ustedes Lucas 17 del 11 al 19, sana a 10 leprosos y solamente uno vino a darle gloria. ¿Ok? Entonces le dijo, ve, tu fe te ha salvado, es salvo. También cuando habla con la hija de Jairo, cuando habla con Jairo, la hija es resucitada. Y la mujer que tocó el manto de Jesús, en Lucas 8 del 40 al 56. Lean ustedes esos versículos. Entonces, ahora vamos a Isaías 14:1. Fíjense bien, que son versículos en relación al escoger. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra y a ellos se unirán extranjeros. Nosotros somos los extranjeros. Y se juntarán a la familia de Jacob. 41, 8, 9. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, profetizando de Jesús, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones con su santo sacrificio. 43:20 de Isaías. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, el Espíritu Santo, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. ¿Cuál es el pueblo escogido? El que cree en el Evangelio. El que cree en el Evangelio. Isaías 48:10. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno. Fíjate bien, ¿dónde nos escoge el Señor? He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Cuando el Señor escogió a Pedro, no dice qué le pasaba a Pedro. Pero basado más o menos a lo que yo voy, esto ya es yo, no por el Espíritu. Yo miro, por ejemplo, que el Señor lo glorificó a Pedro, se mostró la gloria del Señor cuando Cristo viene a la casa de su suegra, de Pedro, y la sana. ¿Ok? Acuérdense que el Señor llama a los despreciados de este mundo. Por ejemplo, tú eres una mujer y a lo mejor tú puedes ser bella de corazón,
pero a lo mejor tú no te sientes bella porque a lo mejor porque tienes un granito aquí. A mí me he topado con personas que así exteriormente son muy bonitas y, ay, no, soy muy fea porque tengo una verruga aquí, por Dios. Lo importante es el corazón. Tú puedes ser una persona bella de corazón y a lo mejor tu esposo te desprecia por, qué sé yo, o sea, no te estima, no. Entonces, es muy probable que el Señor te pueda escoger. El Señor no nada más escoge hombres, el Señor escoge mujeres también, ¿verdad? Pero hay diferentes ministerios, ¿ok? Entonces, si tú eres esa persona, pregúntale al Señor, dile al Señor, Señor, he aquí su esclava. Dígame, Señor, hable, Señor, que su esclava, que su sierva, escucha. Okay. Isaías 65, 12 al 15. Yo también los destinaré a la espada y a todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis. Okay. Hay personas a las que el Señor les llama. Les dice, vayan y para que vengan a las bodas. Entonces, inclusive hay unos que dicen, Señor, déjame ir a enterrar a mi padre y luego te sigo. Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. A otros dicen, no, pues es que tengo un negocio y pues apenas estoy, pues no lo puedo seguir porque, pues tú sabes, por cuestión de mi negocio. A otro lo llama y dice, no, Señor, pues apenas me acabo de casar, ¿cómo te voy a seguir? Entonces dice, el que no quiere el que quiere más a padre, madre, hijos, hijas, o sea, el que quiere más a alguien de este mundo y no a Cristo, dice, no es digno de él. ¿Ok? Entonces, si el Señor te llama, independientemente de tu situación, síguelo, síguelo. Créeme que no te vas a arrepentir, de verdad. Ahora, tú dices, no, pero ¿cómo voy a dejar a mis hijos? Tus hijos son bendecidos. Tus hijos van a tener más aún porque tus hijos son bendecidos en ti. Son bendecidos en ti. Entonces, a lo mejor, ¿quién puede cuidar más de tus hijos? ¿Tú o nuestro Padre? Eso es fácil de entender. Dice, por cuanto llamé y no respondiste, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. ¿Se acuerdan que les dije, escoge tú el camino, bendición o maldición? ¿Qué quieres? Escoge, ¿ok? Por eso esa doctrina, en ese aspecto del calvinismo, es falsa doctrina. Tú decides. Por tanto, así dice Jehová el Señor. Ahora, cuando tú cuando tú sigues al Padre a través de Cristo Jesús, el Espíritu Santo sí obra en ti, pero ya una vez que el Espíritu Santo obra en ti, ¿ok? Ahora, ya tienes el Espíritu Santo, tienes que crecer, tienes que crecer porque el Espíritu Santo te va a ir llevando para que hagas el bien, ¿ok? Están en Egipto. El Señor los saca de la esclavitud. Ok, ya Cristo nos sacó de la esclavitud, pasamos por el Mar Rojo, somos bautizados en Cristo, ya somos cristianos. Católicos, mormones, testigos de Jehová, ya somos cristianos. Pero estamos en el desierto. Todavía no llegamos a la tierra prometida. Hay que dar fruto. Ok, esa es la diferencia, hay que dar fruto. Dice Pablo, 1 Corintios 10, hermanos, ok, tenemos las escrituras como un ejemplo para nosotros, para que nosotros también no nos vayamos a quedar en el desierto, así como Dios se desagradó casi de todos ellos, ok. Entonces, esa es una advertencia para nosotros. Entonces, nosotros escogemos, ok. Porque el Señor venía con ellos en el desierto, pero ellos escogieron lo malo, murmurando.
En Egipto teníamos allá pepinos, allá comíamos carnita, allá, no, aquí el Señor nos tiene sin agua. Venía le decían a Moisés, queremos agua. Entonces el Señor les da de beber de una roca grande. Esa roca era Cristo, que es una figura, que es metafórico de que como Cristo nos da agua, o sea, su Santo Espíritu, el Espíritu Santo, para que ya no tengamos sed en el desierto. ¿Qué nos da el agua? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso es lo que nos da el Espíritu Santo, para que ya no andemos sedientos en el desierto. Todavía estamos en el desierto. Entonces, cuando llegamos a la tierra prometida, en parte ya llegamos a la tierra prometida, cuando estamos dando fruto, pero la tierra prometida es cuando el Señor nos dé ese cuerpo, y no este cuerpo donde todavía Satanás puede obrar y engañarnos, ¿ok? Dice, yo también los destinaré a espada, y todos vosotros se arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondiste, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos, y escogiste lo que me desagrada. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. O sea, no van a tener paz, no van a tener gozo, no van a tener, o sea, lo opuesto. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. ¿Ok? Cuando tú le dices, le pides al Señor, yo he visto a muchos pastores que son avergonzados. Lo he visto. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo de corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. ¿Se acuerdan que a Pedro, no, era a Simón, ahora te llamas Pedro. Leví, ya no te vas a llamar Leví, ahora eres Mateo. ¿Okay? Saulo, ya no eres Saulo, ahora eres Pablo. A Bernabé también le cambió el nombre. No recuerdo cuál era su otro nombre, le puso Bernabé. Entonces, ahora, ¿qué nombre nos puso a nosotros? El nombre que nos pone a nosotros son fieles. Entonces, ya mi nombre no es Luis, ya mi nombre es fiel. El Señor me lo mencionó. Fíjense bien, Malaquías 1, 2 al 3. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Este es el ejemplo que les estoy dando. Por ejemplo, en el libro de Génesis, Dios siempre escogió al más pequeño. Cuando Dios escogió un rey, escogió al más pequeño. Cuando Dios escogió dar un hijo para la promesa, escogió al más pequeño, al que menos pensaba. Por ejemplo, viene una persona que amaba al Señor, pero vivía en un país, en un lugar en donde había mucha idolatría, o sea, Babilonia. Entonces el Señor le dice a Abraham, de hecho le cambia de nombre, era Abraham y le cambió a Abraham. Entonces lo saca de la tierra de Ur y le dice, vente, te voy a llevar a otra tierra. Entonces él vivía en tierra extranjera. Nosotros vivimos en esta tierra, en este cuerpo de pecado, que es una tierra extranjera. Por eso siempre va a haber extranjeros que van a ser perseguidos. Siempre. Eso no se va a acabar. Así venga comunismo, así venga socialismo. No, que vamos a parar todo eso. No. Dios habla a través
a través de este mundo. A los extranjeros siempre los van a perseguir, siempre, porque eso habla de la persecución de los demonios contra nosotros, nosotros que vivimos, que somos extranjeros. ¿Okay? Entonces, Abraham, que era rico, metafóricamente también para nosotros, de que Dios es rico y nos da un hijo que también es muy rico espiritualmente. Entonces, él siendo ya un anciano, le dice, mira, a ver si puedes contar las estrellas, así van a ser tus hijos. Y él creyó, y su fe le fue contada por justicia. Sara dudó, Sara se rió, es like, haciendo una anciana voy a tener un niño, y le dice el ángel, hey, ella no creyó, no recuerdo la frase, y ella dice, no lo dije, no. Entonces, ¿qué hizo Sara? Se desesperó porque tuvieron que esperar muchos años. Ella era estéril, ¿ok? Entonces, ahí en donde parece, la madre de Samuel, ella venía y lloraba y lloraba y lloraba, porque el mandamiento de nuestro padre desde Adán les dice, ok, multiplíquense, ok, multiplíquense. Entonces una persona que era estéril, una persona que no tenía hijos, sabía o entendía que Dios no la amaba. Dios no me ama, no me da hijos. O sea, el no tener hijos era una maldición. Entonces venía, creo que su madre, ya no recuerdo los nombres, creo que era Raquel. Venía al templo, venía a un lugar y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces el que estaba ahí le dice, pensaba que andaba borracha, y le dice, no estoy borracha. Entonces como él la miraba llorar mucho, y ella le dijo, no, pues es que en realidad solo soy estéril. Entonces él le dice, ve, ándale, vete, el Señor te va a dar lo que le estás pidiendo. Entonces, fíjense, ella le pedía un hijo simplemente para saber que él la amaba. ¿Ok? Entonces el Señor le da un hijo a Samuel. Entonces dijo, dame un hijo y yo te lo doy. Nada más en lo que él deje de necesitar la leche materna, yo te lo doy. Así como la iglesia, así como nosotros les damos leche materna como madre a nuestros hijos espirituales, así como dice Pablo, como a los corintios, ustedes todavía son unos niñitos, todavía necesitan lechita, ¿verdad? ¿Para qué? Nosotros debemos de dar leche. ¿Quién es el que te da el bistec? Eventualmente, que sea nuestro Padre Dios, a través del Espíritu. Por eso yo siempre les digo, yo no ando haciendo discípulos para mí, no. Yo doy lechita, comparto bistec, ya una vez que entiendes el bistec, ya el Señor ya te ha dicho lo que vas a hacer, y no es para que tú me sigas a mí, sino para que tú sigas a Cristo. Porque tú no eres discípulo mío, eres discípulo de Cristo. ¿Okay? Entonces, hay muchas mujeres estériles a las que el Señor les da un hijo, en este caso le da a Samuel, pero no nada más le dio un hijo, le dio más hijos. La madre de José y de Benjamín, a la que más amaba Jacob, porque Jacob tuvo más de una esposa. Entonces, cuando nace su hijo José, él lo amaba, a José el soñador, porque amaba mucho a su madre, y tuvo también a Benjamín. Entonces, fíjense, Dios no escogió, este es el punto. El primogénito tenía muchas bendiciones. Al primogénito le tocaba doble porción, doble herencia. Al primogénito pues se le concedían las bendiciones de su padre. Entonces, en la tierra, el Señor predestinó, dijo, ok, el más grande va a servir al más chico, ok.
So, está el ejemplo de Esaú. ¿Ok? So, ahorita les leí Malaquías. A Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad por los chacales del desierto. Fíjense bien. Y crecieron, Génesis 25, 27 al 34, y crecieron sus niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, o sea, le traía de comer. Mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí está Rebeca. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Se fijan, los edomitas que están ahí en la tierra prometida, contra ellos inclusive también pelearon los israelitas. Era descendencia de Esaú. Edom es Esaú. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? La vendió. Así como la venden muchas personas que reciben el evangelio y prefieren el dinero a Cristo. Prefieren a su madre que a Cristo. Prefieren a sus hijos que a Cristo. Es lo mismo. Y dijo a Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Romanos 9:13. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Fíjense bien que este es el contexto, mis hermanos calvinistas. Este es el contexto en relación a los elegidos de Dios. Ya Esaú era bendecido porque era el que más amaba a Isaac, era su primogénito. Entonces, como él ya era amado por su padre y Jacob era, pues tú sabes, Jacob era menos, no valía mucho para Isaac, aunque era su hijo, obviamente, a él escogió el Señor, aún antes de nacer. Porque Dios escoge el menor en la tierra, pero Dios escoge al mayor espiritualmente para servir al menor, que es el del mundo. Entonces nosotros somos mayores, por eso servimos a los menores. No sé si los confundí. Entonces es por eso que nosotros no podemos condenar o juzgar a nuestros hermanos, y menos al mundo. Cristo vino a condenar el mundo. El Señor nos da a nosotros, que somos los aborrecidos, que somos en el mundo, en la carne. No somos nada. El Señor nos llama, ahora somos mayores. Entonces debemos de servir a los menores espiritualmente. ¿Quién es el mayor de todos? Cristo Jesús. Cristo Jesús murió por todos. Él es el mayor, primero y el último. Hebreos 12, 14 al 17. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje, fíjense bien, ¿ok? Esta es a la iglesia de los hebreos. Seguir la paz con todos, o ya son cristianos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado
y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, si se fijan, debemos de guardar esa santidad, debemos de guardar la salvación. Entonces ya que una vez el Señor nos abre los ojos y nos abre los oídos y nos abre la lengua también para poder glorificarlo, no nos desviemos. Dice Pablo que él también dice, no, yo debo de cuidarme, no sea que yo siendo un heraldo para los gentiles, dice, me vaya yo a perder. O sea, descuidando la fe. La fe se pierde, ya lo dije, cuando pensamos que somos, cuando dejamos la fe y pensamos que somos mejores que otros. Ahí es donde se pierde la fe, cuando pensamos que somos mejores. Nosotros somos salvos por gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Ok? Y yo quiero terminar, fíjense, Mateo 12:18 dice, he aquí mi siervo, hablando el Padre, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré en mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Mateo 20:16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Se acuerdan cuando Pablo habla acerca del arrebatamiento? Ahí habla también acerca de los primeros y de los últimos. Él habla en relación a eso, estúdienlo. Mateo, o sea, los que viven, que son los primeros, van a traer, viniendo en una nube, van a traer a todos, a los que son menos, y el último que va a llegar con el Padre es Cristo Jesús, así como un capitán de un barco, ¿verdad? Si el barco se hunde, pues el último que se debe de aventar es el capitán, se dice, del barco, el que está a cargo. Así también, cuando el Señor nos salva, el último, o sea, el líder que nos trae al Padre es Cristo, es el primero y el último. Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Hechos 9 del 11 al 16. Y el Señor le dijo, cuando el Señor llamó a Pablo, ¿okay? Como el Señor llamó a Saulo siendo un escogido de Dios. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Okay, él fue escogido. Él fue un instrumento para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Lo latigaron, le dieron pedradas, que eso es alegórico para nosotros también. En los judíos el Señor nos enseña, a nosotros nos dan latigazos, a nosotros nos apedrean con palabras, ¿verdad? También es literalmente, a algunos, no a todos, a algunos literalmente los queman, eventualmente, muchas personas son asesinadas. Pero ahí está el Señor con ellos, ¿verdad? Así como el Señor estuvo con Esteban cuando lo apedrearon.
Entonces, fíjense, 1 Corintios 1 del 22 al 31. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esto es en relación a los escogidos, a los predestinados. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas por a los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, filósofos, pensadores. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Ahí está la predestinación. Lo vil del mundo y lo menospreciado de este mundo, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para no presumir. Yo por eso les digo, no presuman, no miren mal a ninguno de sus hermanos cristianos. Podemos hablar de doctrina, pero no podemos menospreciar, no podemos despreciar, menos juzgar. Podemos juzgar la doctrina, pero no a nuestros hermanos, ¿ok? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Creo que ya leí Efesios, vamos a leer Efesios 1 del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Sin mancha, ¿ok? Él nos limpia, no casi de todo nos limpia, ¿ok? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si tú eres pobre, no tienes dinero, tu familia no te quiere, te desprecia, si tus amigos te desprecian, tienes herencia. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. ¿Para qué nos escogió Dios? Para que anunciemos las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y termino con Romanos 8:33. Una persona que escogió el Señor para él, para su heredad. Fíjense bien lo que dice a Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. Entonces, una persona que no tiene nada en este mundo, lo llama el Señor. A esa persona ya Dios, desde antes de que fundara el mundo, el Señor ya dijo, ok, a todos los que no tengan nada, les voy a predestinar el Espíritu Santo para que tengan heredad, para que conozcan el misterio, para que sean ricos. Por ejemplo, en un mensaje a una de las iglesias le dice, ¿eres pobre? A Filadelfia le dice, eres pobre, pero eres rico. Y al que tiene dinero, a la iglesia que confiaba en las riquezas, dice, oh, ahora tengo dinero. Y dice, ¿no sabes que eres un desventurado, desnudo? Dice, eres tibio, te voy a vomitar de mi boca si no cambias eso. O sea, y eso está bien explicado cuando se lo dice al hombre rico. Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de Dios? ¿Por qué me llamas bueno? Cumple los mandamientos. Todos los cumplo, Señor. Te falta uno. O sea, cumples, amas a tus hermanos, ok. Te falta uno. Te falta amarme a mí. ¿Ok? Porque son dos. Ámame a mí y ama a tu hermano. ¿Y amas a tu hermano? Sí, Señor, ok. Y entonces Jesús le amó. Ok, entonces Jesús le amó y le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Y él no quiso. Ok. Entonces, para que él pudiera recibir las bendiciones del Padre, tenía que renunciar. Hagan de cuenta que él tiene en este puño, tiene sus riquezas. Y para poderlas recibir, es gratis. Tienes que abrir el puño, pero se te va a caer lo que tienes, lo que ya tienes. Entonces, muchas veces no quieres soltar lo que ya tienes, entonces no le crees al Señor. Entonces, si te dices cristiano, ¿por qué no le crees al Señor? Precisamente por falta del Espíritu. Entonces, esa es la lucha. ¿Le crees o no le crees? ¿Le crees o no le crees? Entonces, muchas veces, si tú oras al Señor, a lo mejor tú no se lo das, pero el Señor te dice, se lo voy a quitar. Y te lo quita y ya no tienes nada. Entonces dices, ok, Señor, ahora sí te sigo. El Señor, para Él todo es posible. Ok, la predestinación es para las personas. Está hablando acerca del Espíritu Santo. Con ese versículo abrí. ¿Quién recibe el Espíritu Santo? El que no tiene nada. Ok. Entonces el que no tiene nada es el que recibe las riquezas espirituales, el que puede estar con Cristo en el milenio. Entonces tú decides, ¿ok? No es Dios, eres tú. Pero una vez, si el Señor te escoge, tú estás dispuesto, ¿ok?
El Señor te llama. ¿Tú estás dispuesto? Muchos no están dispuestos. ¿Ok? Entonces, el Señor, cuando pone el Espíritu en ti, Él hace todo. Él pone el querer y el hacer. Pero si estás en oración, si no oras, lo pierdes. Así como el que recibió 10, 5 y 1, el que tuvo 10 se le dio más, el que tuvo 5 se le dio más, y el que tuvo solamente 1 se le quitó. ¿Ok? Entonces, vamos a estar en paz, hermanos calvinistas. No critiquen, no juzguen a nuestros hermanos arminianos. ¿Ok? Nosotros somos salvos por fe en lo que Cristo hizo Jesús, y las riquezas de nuestro Dios ya depende de tú, si tú te despojas de todo en tu mente y en tu corazón para que sea Cristo tu tesoro. Cuando tú haces eso, entonces el Señor pone en ti el querer y el hacer. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.